A mediados del siglo XVIII, los británicos se ganaban la vida ante todo de un modo. Eran granjeros. La mayoría de la gente pasaba sus días trabajando la tierra como siempre habían hecho. Sin embargo, Inglaterra estaba a punto de sufrir el cambio más profundo de su historia. Un cambio que nos afectaría y supondría un reto para todos. En un espacio de solo 60 años, Inglaterra experimentaría una revolución. Una revolución que sacaría al trabajador del campo y lo llevaría a la ciudad. De una economía rural a las fábricas urbanas. Esta es la historia de las máquinas y de la gente que, para bien o para mal, crearon nuestro mundo del trabajo moderno. ¿Qué hizo la revolución industrial por nosotros? Maravillas de fábrica. Hace 250 años, los granjeros georgianos ya estaban cambiando el aspecto del paisaje. La población se estaba disparando en Inglaterra, así que cogieron las zonas pantanosas, las tierras yermas y los bosques, los secaron, los vaciaron y empezaron a ararlos. Por primera vez, los granjeros que utilizaban innovaciones en la agricultura eran capaces de producir comida suficiente para que esta creciente población floreciera. Y la población creció con fuerza. En 1750, en Inglaterra, había 5,5 millones de personas. En 1850, la población había aumentado a más de 16,5 millones. Absolutamente increíble. Con tanto crecimiento de cultivos y gente, las viejas tecnologías ya no podían dar abasto. Los molinos de harina en particular querían mejorar su máquina más importante, la rueda hidráulica. Usada desde la época de los romanos, la rueda hidráulica seguía siendo la principal fuente de energía, pero era el centro de un cada vez más acalorado debate. Había dos diseños básicos, la rueda impulsada por abajo y la misma rueda impulsada por arriba. Unos pretendían que la rueda impulsada por abajo era 6 veces más eficiente que la rueda impulsada por arriba. Otros insistían en que la rueda impulsada por arriba era 10 veces mejor. En 1752, un constructor de instrumentos científicos, John Smeaton, se atrevió a intentar resolver el asunto con la ciencia. A los 27 años, Smeaton recibió el encargo de construir un molino de agua. Era todo un acontecimiento porque él nunca había construido uno antes. Para decidir qué diseño utilizaría en su molino de encargo, Smeaton construyó un sofisticado modelo de madera. Este le permitía testear la cantidad de energía ejercida por la rueda hidráulica impulsada por arriba y por la rueda hidráulica impulsada por abajo en el mismo marco de madera con la misma altura de caída de agua. Ahora voy a dar un repaso a este significativo experimento. Esta de aquí, por supuesto, es la rueda impulsada desde abajo y funciona así. Abro el depósito, sale el agua y chorrea por debajo de la rueda y gira las palas. Ahora bien, aquí está la rueda impulsada por arriba. Lo mismo de antes, abro la esclusa y el chorro de agua sale por aquí. Debo decir que con el mismo volumen, sin ninguna duda. La potencia del agua es la misma en ambas ruedas. Lo que resulta interesante es que giran en distintas direcciones. Entonces, ¿cuál tiene más fuerza? Bueno, tendremos que hacer el juego de la cuerda para averiguarlo. Se puede hacer conectando las dos ruedas con esta barra de aquí. Por supuesto, la rueda más fuerte predominará y arrastrará a la más débil en su dirección. Que empiece la batalla. La rueda hidráulica impulsada por arriba va en la dirección que debería ir y arrastra a la rueda impulsada por abajo con ella. Está claro, la rueda impulsada por arriba es más potente. Aquí está la ganadora. Smeaton mostró con su experimento que la rueda impulsada por arriba es aproximadamente el doble de eficaz que la rueda impulsada por abajo. La clave es la gravedad. La energía de la rueda impulsada por arriba es mayor porque cae desde arriba. No queriendo precipitarse en sus conclusiones, Smeaton tardó 6 años en publicar sus hallazgos. Los detalles de su análisis me han dejado un poco desconcertado, pero asombró a sus coetáneos.
Con esta prueba científica y el análisis del resultado, Smeaton presentó un argumento sólido sobre la eficacia de máquinas que otros podrían continuar. Smeaton realmente había puesto los cimientos para la moderna profesión de la ingeniería civil. En manos de otro hombre, Richard Arkwright, la revolución daría el próximo paso crucial. Arkwright tenía una máquina totalmente nueva que funcionaba con la rueda hidráulica impulsada por arriba de Smeaton. Estaba escondida en un valle remoto de los Peninos en Derbyshire, como en una fortaleza. No quería que nadie viera lo que tenía allí dentro. La máquina secreta de Arkwright transformaría la manufactura de la industria campesina tradicional que se había mantenido intacta durante generaciones. El hilado de algodón. Para producir hilo de algodón a mediados del siglo XVIII, el algodón en crudo se hilaba en la rueca tradicional. El hilador primero sacaba las fibras de algodón y al mismo tiempo las juntaba con un giro y las introducía en la punta del huso. Entonces, la hebra que salía se tejía de nuevo en un huso. Era una labor de trabajo intensivo, muy especializado, pero requería mucho tiempo y solo producía un hilo muy frágil. La máquina de Arkwright cambiaría todo esto. La historiadora textil Anna Benson nos puede explicar cómo. Y ahora, Anna, aquí hay algo bastante diferente, una máquina que revolucionó la producción de hilo, el marco giratorio movido por agua de Arkwright. Una cosa maravillosa. Anna, ¿puedes contarme cómo funciona este marco giratorio movido por agua? Quiero decir, lo que veo aquí es casi igual que el algodón natural que tenías allí en la mano, ¿verdad? En esta máquina, todos los procesos que he hecho en la rueda grande se hacen al mismo tiempo. Así que ponemos este algodón aquí detrás y estos rodillos están ajustados para ir a diferentes velocidades. El de atrás va más lento que el de delante y este trocito que yo estaba haciendo en la rueda grande se hace aquí. Va sacando las fibras de forma que cada vez es más fino. De acuerdo. Ahora puedo ponerlo en funcionamiento para ver lo que quieres decir. Tengo la rueda girando a mi ritmo y luego pongo en marcha el mecanismo así y... allá vamos. Es fantástico, lo hace todo a la vez. Lo va cogiendo, hilando y tejiendo. Años antes se habían patentado unos rodillos de ajuste, pero fue el genio de Arkwright quien creó el sistema para que estos rodillos de ajuste funcionaran. Entonces, obviamente, está haciendo más hilo más deprisa y también, a mi entender, la calidad es mejor. De hecho, era tan bueno y tan fácil de producir que Arkwright podía pensar en grande. Pero imaginad no solo 4 bobinas cargadas con hebra, sino 96 y no movidas a mano, sino con una rueda hidráulica. Y efectivamente, no solamente 96, una fila tras otra de máquinas como estas, un piso encima de otro. Un sueño como este implicaba un tipo de edificio totalmente nuevo. Era la catedral de la revolución industrial, una fábrica. El prototipo de molino de hilado de algodón de Arkwright fue el primero de su clase en el mundo y el iniciador del sistema de trabajo en fábrica. Un sistema en busca de mano de obra. Cromford Mill necesitaba más mano de obra de la que podía encontrar en el pueblo, así que Arkwright puso anuncios para que los trabajadores vinieran de muy lejos. Pero él buscaba un tipo de trabajador en particular. Dado que el marco giratorio movido por agua había convertido ese trabajo de habilidad en un sencillo juego de niños, Arkwright necesitaba principalmente mano de obra no cualificada. Puso anuncios para familias, de forma que tendría como empleados en su molino, por muy poco, a mujeres y niños. Para darles alojamiento, la primera ciudad molino crecería junto al molino. Arkwright hizo una iglesia, un bar, un mercado e incluso una escuela. Pero quizás el mayor incentivo para atraer a que vinieran familias de otras zonas era el buen estado de las viviendas. Durante los años 1770, Arkwright construyó estas casas en North Street para su mano de obra. Son realmente bastante alucinantes. Comparado con la vivienda media de la clase obrera en la época, esto es realmente algo muy especial. La gente que haya vivido aquí, los pobres o incluso muy pobres, urbanos o rurales, habrán estado realmente fascinados por este alojamiento palaciego. Esto tuvo que haber sido un gran incentivo para trabajar en el molino. ¿Y cómo trabajaban? De día y de noche.
Desde luego, los empleados de Arkwright veían cómo todo su estilo de vida había cambiado por la forma en que tenían que trabajar en el molino. Para sacar provecho de su inversión, Arkwright dirigió esta fábrica de Cromford para que funcionara las 24 horas. Y así empezó el trabajo por turnos. El tiempo era dinero. Esto era altamente productivo, pero un lugar un poco preocupante. La mano de obra trabajaba duro durante muchas horas fijas, que se hacían cumplir con amenazas de castigos y multas. Niños exhaustos trabajaban duro en turnos de 13 horas, día y noche, 6 días a la semana. La máquina dictaba el ritmo de vida. Y este era el precio que los empleados pagaban por un pequeño, aunque seguro salario. Su patrón, Arkwright, por otra parte, estaba ganando una fortuna. Concedió licencias de su patente tecnológica del marco giratorio movido por agua, pero solo en cantidades de 1000 usos, así que cualquiera que quisiera utilizar la máquina también tenía que montar una fábrica. 18 años después de haber creado Cromford, había más de 140 molinos funcionando con marco giratorio movido por agua repartidos por todo el país. Pero la fábrica todavía estaba lejos de alcanzar su pleno potencial. Solo una cosa podría cambiar eso: el vapor. Todo empezó con un hervidor de agua. La tía de James Watt estaba enfadada. Antes que leer un buen libro, el chaval de 15 años se sentaba en casa todo el día observando cómo hervía el hervidor. Levanta la tapa, mira dentro, ve el vapor que sale, ve el vapor condensado en el interior de la tapa. Ahora, lo que la tía tomó por holgazanería era en realidad el gran interés de un joven científico, un hombre que, en su día, inventaría el primer motor de vapor realmente eficiente. James Watt se hizo mayor y llegó a ser un constructor de instrumentos científicos en la Universidad de Glasgow. Un día le pidieron que reparara un modelo de uno de los primeros motores de vapor, el motor Newcomen. El modelo se había quedado literalmente sin vapor. El motor Newcomen se había estado usando desde principios del siglo XVIII. Era usado principalmente para bombear agua de las minas, pero no funcionaba muy bien. El motor funcionaba por el principio del vacío, creado por la condensación de vapor en un solo cilindro. Sin embargo, consumía una enorme cantidad de carbón para producir bastante poca energía. Ahora, el problema con este motor es que ese vapor tenía que ser inyectado y condensado en el mismo cilindro. Esto significa que por cada golpe del pistón el cilindro tenía que ser calentado y enfriado, calentado y enfriado, calentado y enfriado. Esto hacía que la máquina fuera realmente muy ineficiente. Watt arregló el modelo, pero batalló con el problema de su ineficiencia durante más de un año. Entonces fue a dar un paseo por un campo de golf de Glasgow. En 1765, mientras caminaba por Glasgow Green, le llegó la inspiración. Tal como iba a escribir, no había caminado más que hasta el centro de golf y ya lo tenía todo solucionado en mi mente. Buen tiro, señor. Esto es Crofton Pumping Station. Proporciona agua al canal de Kennet y Avon. Dentro está el motor más antiguo del mundo que todavía sigue haciendo su trabajo original. Y fue construido por Watt. En el motor Newcomen, el vapor era inyectado y condensado en el mismo cilindro, haciendo que fuera realmente poco eficiente. Este hombre, Watt, tuvo una sencilla, ingeniosa idea, un verdadero salto adelante. En su motor, el proceso de enfriado estaba separado del cilindro. Y aquí tenemos este condensador, aquí abajo, algo maravilloso, lo cual significa que el cilindro de arriba permanecía caliente todo el tiempo. El vapor del hervidor entra por el cilindro de la parte superior, empujando hacia abajo al pistón de dentro. Al final del recorrido, la presión del cilindro es ecualizada, y el peso natural de la barra de la bomba tira del pistón hacia su posición inicial. Mientras sube, una válvula libera el vapor dentro del fondo del cilindro. Con cada golpe descendente, este vapor es recogido en el condensador separado donde queda condensado. Este proceso crea un vacío que hace bajar el pistón cuando el vapor de arriba lo empuja hacia abajo. Este increíblemente eficiente uso del vapor significa que el motor de Watt consume menos de la tercera parte del carbón utilizado por el motor Newcomen.
Es también 2 veces más potente. La impresionante fuerza de este motor levantaba 1 tonelada de agua con cada golpe. Eso significa casi 18 millones de litros al día. Pero el motor de Watt llegaría a ser mucho más que una eficiente y estupenda bomba. Iba a impulsar la transformación de cualquier lugar de trabajo en el país. Pero había un problema. Watt era un pesimista, un hipocondríaco, propenso a rachas de desesperación, inactividad y depresión. Tuvo su punto bajo en 1773, cuando llegó a la conclusión de que no había nada más insensato que inventar. Y por una vez, su depresión era justificada, porque al cabo de 8 años de trabajo duro con su motor de vapor, su socio quebró. Lo que necesitaba, claro, era un nuevo socio, uno con impulso, con recursos y con cabeza para los negocios. Aparece Matthew Boulton. Boulton era un dinámico fabricante de Birmingham que cuando conoció a Watt vio los diseños para el motor de vapor e inmediatamente se dio cuenta de su potencial como negocio. Boulton, con su dinero en efectivo, sus artesanos y su confianza, emprendió esta nueva y gran idea y la organizó. Watt dejó Escocia y se unió a Boulton en Birmingham en 1774. Asociados, estos 2 hombres iban a ser, como veréis, gigantes de la revolución industrial. En 5 años, después de mejorar sus prototipos, captaron el mercado de motores de vapor para bombear agua de las minas de estaño, cobre y plomo. Pero Boulton tenía mayores ambiciones. Boulton advirtió que una pequeña pero significativa alteración en su motor de vapor lo haría mucho, mucho más útil. Instó a Watt a idear una forma de convertir la acción arriba y abajo del motor en un movimiento rotativo para que funcionara como una supereficiente, potente y muy segura rueda hidráulica. Con un brazo unido al piñón del cigüeñal, controlando un sistema de correas, el motor de vapor podría impulsar no solo una máquina a la vez, sino toda una serie de ellas. La energía del vapor estaba a punto de cambiar el mundo y el lugar de trabajo. No solo para el minero, sino para el fabricante, el obrero de la fundición de hierro, el trabajador textil, el destilador e incluso el alfarero. El vapor era ahora un gran negocio. Y el lugar de donde arrancó fue la ciudad en la que ocurrieron más cosas de la revolución industrial, Birmingham. Aún hoy, más de 200 años después de que se conocieran, todavía puedes cruzarte con Boulton y Watt. Me pregunto si, cuando se hicieron socios, se dieron cuenta de que crearían uno de los primeros negocios corporativos internacionales, no solo con fábrica, sino diseño, marketing y personal de oficina también. Pero el éxito trajo consigo montañas de papeleo. En la casa de Boulton, Soho House, todavía en pie hoy, Watt mostró a su socio financiero cómo podía mejorar la velocidad y eficiencia de sus oficinistas. El lúgubre Watt creó la precursora de una herramienta clave en la oficina. No podemos imaginar cómo lo haríamos sin ella, la fotocopiadora. Esta cosa asombrosa es eso, una de las copiadoras de Watt. Bueno, la tinta era muy importante, había que usar una tinta especial, tinta mezclada con azúcar y un buen chorro de coñac francés. Bien, ahora yo transformo lo que parece un escritorio portátil en una prensa de imprenta. Asombroso. Bueno, ahora voy a hacer una copia de mi carta. Watt me da estas instrucciones. Cubra la carta escrita con tinta especial con una hoja de papel copiativo cuidadosamente humedecida y coloque ambas entre 2 trozos de cartulina. Luego, enganche la manivela al rodillo, inserte la carta intercalada en el cartón y finalmente pase la prensa por encima 2 veces. Vamos a ver. Cielos, asombroso. Una copia, no muy limpia quizás, pero puede ser que yo no haya puesto muy bien la tinta o el tipo de humedad adecuada en el papel. Pero de todas formas, una muy buena copia. Y bueno, aquí está. Mr. Watt lo hizo, inventó la primera máquina copiadora.
La prensa copiadora de cartas era sencillamente un éxito de ventas. La fábrica de Bolton en Birmingham era un productor consolidado de una gran variedad de artículos. Su único argumento de venta era su soberbio y constante nivel de calidad. Objetos de plata asombrosamente bellos, hebillas, medallas, joyas y, sobre todo, botones. Incluso el rey y la reina eran clientes, y con los británicos georgianos de todo el país siguiendo la moda, la demanda de botones era alta. Para hacer frente a esa demanda, Bolton tuvo que desarrollar todo el potencial de una nueva técnica de gestión, la división del trabajo. La mano de obra estaba a punto de conocer la producción en cadena. La genialidad de Bolton fue acabar con las etapas de producción. Uno que visitara su fábrica veía cómo, en lugar de emplear una sola mano para producir un botón, trabajadores con habilidad y sin ella realizaban diferentes partes del proceso, ya sea redondear, estampar, cortar, grabar o dorar. Hoy esto parece obvio, pero era una idea revolucionaria a mediados del siglo XVIII. El economista más famoso de su época, Adam Smith, describía en su obra La riqueza de las naciones cómo la producción de un alfiler era industrializada por la división del trabajo. Adam Smith se fijó en que la fabricación de un humilde alfiler se puede dividir en 18 etapas distintas de variada dificultad y complejidad. Por ejemplo, sacar el alambre, estirar el alambre, añadir la cabeza del alfiler, bastante complicado seguro, una cosa tan diminuta, y luego, claro, el afilado del alfiler. Ahora, Smith advirtió que si participaban 10 personas en la producción de alfileres, siendo cada una responsable de una etapa diferente de fabricación, entonces, en un día, se podían hacer 48.000 alfileres, una media de 4.800 alfileres por persona. Por otra parte, si una sola persona intentaba hacer un alfiler realizando todas las 18 etapas diferentes, entonces tendría suerte si hacía 20 alfileres al día. Más, mejor y con menor esfuerzo y coste. Esto era una empresa de consultoría estilo siglo XVIII. Esta fábrica de botones en Birmingham, que es el origen de la época de Bolton, todavía trabaja mucho. Aquí podemos ver cómo cada etapa la realiza una mano diferente. Y todavía hoy esta es la forma más económica de producir las cosas. Con la energía de vapor y una mano de obra organizada dirigiéndola, la revolución industrial era imparable. A principios del siglo XIX, la minería, la ingeniería y la fabricación avanzaban literalmente a todo vapor, dejando atrás a la vieja economía agrícola. Con la energía del vapor a su disposición, los patronos ya no estaban limitados a la energía del agua que proporcionaban los remotos ríos rurales. Podían estar en cualquier parte. Y con una fábrica tras otra, se fueron extendiendo en las nuevas ciudades industriales. Esto era el progreso, pero para muchos tenía una cara oscura y satánica. La industrialización tuvo lugar con muy poca intervención por parte del gobierno. Los industrialistas, los patronos, podían, en su búsqueda de amplios beneficios, hacer realmente lo que quisieran. No hubo leyes efectivas para proteger los derechos de los trabajadores hasta los años 1840, y los sindicatos, bueno, eran prácticamente inexistentes. El jefe tenía al trabajador casi a su merced, y ninguno era tan vulnerable como el tejedor. Más que ningún otro trabajador, el tejedor experimentaba la gloria y la miseria del progreso industrial. Al empezar la revolución industrial, la mecanización le había hecho rico. Las máquinas de hilar habían hecho bajar el precio del algodón y mantenían al tejedor trabajando constantemente mientras intentaba satisfacer sin parar la demanda de tejidos nuevos y baratos. Ahora la mecanización le había alcanzado en habilidad. Los nuevos telares mecanizados, impulsados con vapor, harían que el tejedor perdiera su empleo. Manejados por gente sin preparación, los telares mecanizados podían hacer el intrincado trabajo del tejedor mucho más rápidamente y más barato. Sencillamente, él no podía competir.
Los patronos usaban la competición con los telares mecanizados para bajar los salarios de los tejedores. Y los tejedores, enfrentados a decrecientes perspectivas de empleo, tenían que coger cualquier empleo que encontraran sin importar la cantidad de horas de trabajo, cualquier cosa para mantener cuerpo y alma juntos. Ahora, enfrentados a la falta de apoyo por parte del gobierno, los tejedores tuvieron que actuar directamente. En los años 1820 el proceso industrial estalló en todos los nuevos distritos textiles de Inglaterra. Pero la protesta fue en vano. Los tejedores de Inglaterra, enfrentados al hambre, llegarían literalmente a desaparecer. Fueron 250.000. Un telar especial que no solo revolucionaría el mundo del tejedor, sino que pondría en marcha la revolución tecnológica de hoy, el telar Jacquard. Un francés, Joseph-Marie Jacquard, inventó su telar en 1801 para tejer telas con estampados de moda. Lo ingenioso era que los estampados se podían tejer automáticamente. Un estampado se hace al pasar la trama. Un hilo de color que corre a través del telar por el espacio entre los hilos tensos de la urdimbre que van de la parte de delante del telar a la de atrás. El estampado que sale depende de si la trama pasa por encima de los hilos de la urdimbre o por debajo. Para que eso ocurra, algunos hilos de la urdimbre se levantan, mientras que otros se quedan en su sitio. He venido a Paradise Mill, en Macclesfield, para que nos lo cuente una tejedora, Sarah Lees. ¿Cómo sabe el telar qué hilos de la urdimbre hay que levantar, cuáles hay que dejar en su sitio y en qué orden? Bueno, todo está controlado por el Jacquard desde arriba y con sus tarjetas perforadas que le dicen cuáles quieren dejar o coger. Veo aquí montones de tarjetas, cientos de tarjetas con miles de agujeros, pero no acabo de entender cómo funciona. ¿Me puedes dar más detalles? Tengo un modelo para mostrárselo claramente. ¿Quiere verlo? Estupendo, déjame verlo. Sí, claro. Sí, por favor. Todo depende de estas tarjetas de aquí. Estas tarjetas están presentadas a estas agujas con resorte. ¿Puedo tocarlo? Sí, claro. Están bastante afiladas. Muy bien, aquí están. Las agujas están aquí, se meten en los agujeros. Sí, y estas van, a su vez, presentadas a estos ganchos. ¿Y entonces controlan los hilos de la urdimbre por debajo? Si hay un agujero en la tarjeta, la aguja pasa a través de ella y el gancho se queda encima del plegador, que se levanta. Entonces, si hay un agujero, el hilo de la urdimbre se levantaría, mientras que si hay una parte sólida, el gancho es empujado fuera del plegador y el hilo de la urdimbre se queda abajo. Si muevo el pedal, se puede ver como cada vez coge hilos diferentes. Increíble. Así que estas tarjetas son básicamente el código para el estampado en el tejido. Sí. Esto parece algo muy innovador. Lo era. No solo controlaba el Jacquard, sino que más tarde esto condujo a los primeros programas de ordenador. Así que los mismos códigos del sistema binario se usaron para programar el telar Jacquard. Los agujeros y espacios y un trozo de tarjeta se aplicaron más tarde para programar los primeros ordenadores. Así, en este sentido, se puede decir que la tecnología del mundo moderno de la información empezó aquí, con el telar Jacquard. Muchos rasgos clave de nuestra vida laboral de hoy en día: la corporación centralizada, el trabajo en cadena, la línea de producción, la fotocopiadora, incluso el ordenador. Todos ellos empezaron durante la Revolución Industrial.